Y ya estamos de regreso en su programa El Punto Es a través de Ansus Multimedios Radio. Y bueno, ya estamos en este segundo bloque y nos acompaña hoy pues un invitado muy especial. Ya tenía rato que no se encontraba frente a los micrófonos. Nos comenta por ahí don Leobardo Espinosa. Mi querido Javier, qué gusto saludarte. Así es. Efectivamente, yo creo que fácilmente lo que va del año de no, en alguna ocasión con muy poca frecuencia y regularidad, he ido a algún sitio, pero no, prácticamente llevo lo que va del año de no estar frente a un micrófono. Así es, ya se le extrañaba ahí, siempre comentarios tan puntuales los lunes por la noche. ¿Qué dice Camela? ¿Que por qué no había yo venido? Bueno, ese tipo de sentimientos difícilmente cambian, mi querido Richard. Así es de que nos seguimos cayendo mal, pero pues si me invitan vengo con mucho gusto, ¿no? No, claro que sí, ahora sí que ya sabe que esta es su casa, y pues obviamente ya ve que pues ahora sí que todo el mundo lo sabe. Pasamos una muy buena temporada trabajando, y obviamente yo creo que nunca durante ese tiempo se llegó a dar que compartiéramos micrófono, por las razones que fuera. ¿No? Y me da mucho gusto que ahora me invites a compartirlo contigo en este programa. Sí. Y es todo un gusto. Y por qué no empezar, quizá una de las primeras de las muchas visitas que se pueden llegar a dar, tocando este tema que, bueno, al menos a mí me parece pues muy relevante, porque si hemos visto en fechas pasadas pues las marchas con esta temática que están a favor, en contra del aborto, y con este tema que también es pues, el feminismo como tal, pues han dejado, pues ahora sí, como tal, su huella, dicho y es textual su huella, ¿no? En monumentos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que han tenido que ser cercados para que se puedan empezar los trabajos de restauración, por ejemplo, y en afectaciones como tal, físicas en la vía pública, el hecho de que pues, han roto cristales, han destruido una infinidad de cosas en las calles, y muchos dirían, la gente que está en pro de las manifestaciones argumentarían, es que esta es la única forma en la que nos pueden escuchar, ¿no? Las personas afectadas por estas manifestaciones dirían, es que hay otras formas de manifestarse, ¿no? Pero respecto a esto, ¿usted qué piensa? Mira, lo primero, creo que es un tema que siempre ha generado polémica, porque es un tema que tiene su origen en esta cultura machista que vivimos en el planeta Tierra. Esto no es privativo de México. Esto se ha dado a lo largo de la historia de la humanidad, en donde la mujer se ha considerado de manera absolutamente, rotundamente equivocada, un ser de segunda categoría, siempre detrás del hombre. Y yo creo que por ahí deberíamos de empezar a cuestionar esa creencia, porque partiendo de que somos diferentes el hombre a la mujer, pues cada quien tenemos particularidades que nos hacen justamente esta diferencia, pero que pues yo diría en muchos aspectos me parece que la mujer es mucho más valiosa que el hombre. De hecho, pues estamos en una condición natural que aquí va ya a generar una primer polémica, en el sentido de que pues estamos para complementarnos. O sea, nadie es superior como género el uno al otro, simplemente que pues lo ideal es que complementemos las cualidades, las aptitudes, las habilidades, las diferentes formas de pensar, de sentir y de actuar, complementando el uno a las otras, o las otras al uno. Sí, así es. Entonces, esta discriminación, rechazo en muchas ocasiones, este menosprecio que hay en el mundo por la mujer, insisto, pues no es nuevo. En los últimos años han surgido expresiones que se han radicalizado, porque además hay intereses ajenos a los que, pues para decirlo con toda la claridad, les interesa generar no la inconformidad que ya existe, sino generar esta violencia
porque hay un interés de fondo en desestabilizar a diferentes gobiernos. Esto no es privativo nada más de lo que estamos viendo en México. No, claro que no. Lo hemos visto en Sudamérica, en Europa, pero muy particularmente en México. Y lo que yo diría es que el feminismo, en principio, creo que tiene una base sólida de buscar esta equidad. No es igualdad, porque vuelvo a insistir, somos diametralmente diferentes. No puede haber igualdad donde hay diferencias esenciales, pero lo que sí se tiene que buscar es una plataforma de equidad para que todos tengamos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades y haya una equidad. Aquí en México, por ejemplo, en el ámbito laboral, pues hombre, exactamente al mismo nivel, un profesionista sexo masculino gana un 30% más que una profesionista sexo femenino en las mismas condiciones. Entonces, eso es absolutamente injusto. Y pues a lo largo de la historia, a la mujer aquí en México, porque así como el mundo lo ha sido siempre, pues México no es la excepción, ha habido una tendencia a lastimar a la mujer, no solamente en esta violencia física, quizá en la violencia psicológica, que es más fuerte, mucho más fuerte para sobrellevar y para poder atender, y la violencia económica y la violencia sexual y la violencia de todo tipo. Entonces, yo creo que es una lucha correcta siempre y cuando no se exacerbe por estos individuos, estas personas que buscan, como se dice coloquialmente, llevar agua a su molino. Las protestas de las mujeres yo creo que son correctas, yo creo que tienen una base de aspirar a justicia, pero eso no tiene nada que ver con que se causen los daños que se causan. Y pues ahora se escucha, es que si no nos hacen caso. Pues no es así, yo creo que no es así. En fin, yo creo que es un tema que daría para... Sí, para bastante. Muchísimo, ¿no? Y además porque dentro de hay bastantes otras aristas. Claro. De entrada, como lo comenta, el tema político, ¿no? Que mucho se ha hablado de que dentro de estos grupos, dentro de estas manifestaciones, hay grupos incluso, dicho de esa manera, ¿no? Contratados, que son de choque, que están en pro y a favor de generar acciones que desestabilicen, que evidencien que hay desorden, ¿no? Ahora sí que con el pretexto de poner en evidencia quizá la ineficacia de algunos servicios, de algunas corporaciones, etcétera. Pero detrás de todo eso, y pasando a más, dicho de esta manera, más a un tema social, el cómo lo estamos interpretando, o sea, cómo estamos interpretando el feminismo hoy en día, ¿no? Yo creo que estamos alejados de, y lo decía hace un momento, ¿no? De lo que es como tal un verdadero feminismo. Hace algún tiempo en una entrevista también con otro compañero, un historiador, un saludo, Fabián Ruiz, él decía, ¿sabes qué? Yo me considero abiertamente feminista, ¿no? Yo también. Exactamente. Sí. Y él decía, pero ¿sabes por qué? Yo al menos me he tenido la oportunidad de estudiar historia, y en la facultad de historia todas las mujeres son feministas, pero porque son mujeres que estudian a las mujeres que dejaron una huella muy particular en el mundo, o sea, con movimientos sociales, con avances y logros científicos, etcétera, etcétera. O sea, él me decía, yo soy de esa escuela de feminismo, no soy de una escuela de feminismo radical, ¿no? Como lo estamos viendo hoy en día, que pues desafortunadamente se están malinterpretando todas estas ideas, todas estas bases y se están llevando, vamos a decirlo de esta manera, se están utilizando solamente como estandarte y escudo para poder generar anarquía, violencia, sí, como tal, desorden, claro, ¿no? Sí. Y lo consiguen, y lo consiguen por la absurda, me parece a mí, imagen que pretende y siempre ha pretendido ganar el gobierno mexicano, los gobiernos mexicanos a los ojos del mundo, de que no se considere que en México se reprime a la sociedad. O sea, una cosa es que se le permita la manifestación, que es además un derecho humano constitucional. Así es. Y otra cosa es que con esa argumentación
pues yo te pueda venir a destruir tus cámaras, tus micrófonos, tus puertas, y mucho más allá, con monumentos que tienen un valor histórico. Entonces, eso es lo que no se puede permitir. Pero los niveles de impunidad que vivimos en este México maravilloso, creo que los conocemos todos, y pues en esas condiciones es muy difícil poder intentar que haya orden en este y en todos los temas. Sí, así es. Y bueno, a mí otra cosa que me hace bastante ruido es que desafortunadamente estamos empezando a normalizar este tipo de conductas y actitudes, ¿no? O sea, a mí lo que más me podría decir, me hace ruido, es que ya el hecho de decir manifestación empezamos a imaginar, a pensar que es un sinónimo de desorden. De desastre. De desastre, exactamente. Porque en aras de una causa que seguramente es justa, o sea, porque no solamente estoy hablando en este caso de esta lucha por la equidad de las mujeres, de cualquier otra causa en donde la gente se manifiesta, seguramente hay un trasfondo de injusticia. Por lo tanto, lo que se busca es ser escuchados. Pero, pues, cuando se desvirtúan las cosas a través de esta presión que el gobierno tolera, porque no hay un Estado de Derecho, pues entonces, ya lo estás diciendo, se normaliza. Y entonces un puñado de 20 personas puede hacer un desastre en la vida de miles de personas cuando toman una carretera, por ejemplo. Sí, así es. Sí. O sea, sin importar, cuando cierran los accesos a un aeropuerto, por ejemplo, ¿y qué importa las necesidades de esas miles de personas a las que se están afectando? Así es, fuentes de trabajo. No, hombre, son daños incalculables, pero repito, ha sido una tradición en México de muchos años a la fecha, no somos respetuosos. Yo creo que si fuéramos respetuosos, tendríamos que aplicar el Estado de Derecho y aplicar las leyes como lo que son. De manera que tú te puedes manifestar mientras no estés dañando el derecho de terceros. Sí, así es. Así es. Y bueno, tocando o rayando en ese tema, por ejemplo, ¿qué tipo de, y sí dicho de esa manera, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ejemplo se le está dando a las futuras generaciones? Es también para mí algo que me genera bastante ruido, el hecho de que en las últimas manifestaciones sucedidas en la Ciudad de México, pues ya veías a mujeres con sus hijos, haciéndolos partícipes del vandalismo, ¿no? Y a mí eso es lo que más me hace ruido. Ok, estamos de acuerdo en que se debe, en que quizá la manera de ser escuchados es manifestándose, ¿no? Que quizá a veces estas manifestaciones llegan a extremos que no son aceptables. Exactamente, sí. A extremos que no son aceptables. En verdad es correcto, en verdad es algo sano, vamos a decirlo así, sabio, el fomentar en un niño ideas ya de esta índole. No, yo creo que no, es al contrario, porque lo que se está generando es precisamente que estos niños, cuando crezcan un poco más, pues van a ver que el camino no tiene límites. Y lo delicado del asunto sería que justamente ante situaciones de evidente abuso del gobierno o de particulares entre sí, de quienes tú quieras, la gente se quede callada. Cualquiera tenemos derecho a hacernos escuchar, pero repito, una cosa es hacernos escuchar, otra cosa es destruir X propiedad que no me pertenece, ¿sí? Entonces yo creo que el ejemplo para los niños, para los jóvenes, es nefasto. Aquí, hoy en México muy particularmente, estamos acostumbrados a que, pues parece que se protege más a los delincuentes que a una sociedad que todos los días busca la lucha por la vida de manera correcta y decente. ¿Por qué? Pues porque a los delincuentes todo el mejor trato posible, porque son abrazos y no balazos, porque es un pueblo bueno, sabio, feliz, sí, y entonces se les permite todo, ¿no? Sí, así es. Y, bueno, por ejemplo, yo aquí también veo otro punto que también me parece importante, y es la educación, ¿no? Yo creo que uno de los puntos principales para no llegar a caer
en este tipo de, vamos a decirlo así, situaciones como individuo, porque desafortunadamente la masa tiende a absorbernos, ¿no? A que la euforia que está viviendo en ese momento, quizás, no sé, se me ocurre, una persona en un partido de fútbol, así no le gusta el fútbol, al final se contagia, ¿no? Y de la misma manera una persona en una manifestación, en un meeting, etcétera, al sentir, bueno, esa euforia o ese coraje que sienten todos los demás, esos sentimientos llegan a ser contagiados. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos las bases suficientes para saber decir, sí, órale, pues está muy padre, muy emocionante, lo que tú quieras, pero es que, diría por ahí, de este lado no más la iguana, ¿no? Por así decirlo. ¿Qué es lo que tendríamos que proponer en el tema de educación para poder decir, o poder, no sé, quizá tratar de apaciguar un poco todos estos movimientos violentos? Porque los movimientos nunca han sido malos. Lo malo es que deriven en violencia. Sí, creo que nuevamente caeríamos en la clave de los problemas de cualquier sociedad, que es la educación. La educación en el concepto más amplio que se pueda considerar, no solamente en términos de la educación formal, que incluso los gobiernos ofrecen de manera gratuita. No, la educación que se vive con el ejemplo desde el seno familiar, la educación en los valores universales, no necesitamos hablar de ninguna religión, la educación en los principios universales de la sana convivencia, que cuando los rompemos, ya como gente pensante, seamos todavía jóvenes o ya adultos, para eso están las instituciones, para hacer valer las leyes que, repito, cuando hay una transgresión de cualquier persona, pues evidentemente pues el gobierno tiene que hacer valer esas leyes y en muchas ocasiones tiene que haber esta sanción para que entendamos lo que no debemos hacer. Así es. La educación es un problema que desafortunadamente no se puede resolver de la noche a la mañana. Es un problema que si verdaderamente nos convencemos y lo atacamos, pues seguramente van a pasar un par de generaciones, 2, 3 generaciones, que esto pues equivale a 20, 30 años, sí, más o menos, para que las cosas puedan empezar a cambiar. Y sí se puede. Y se puede hoy más que nunca con este avance de esta tecnología que facilita muchas cosas. Pero pues también tendría que haber primero una sociedad mucho más consciente, una sociedad mejor informada, una sociedad más responsable. Y cuando eso no existe, nuevamente el gobierno para eso está, para generar las políticas públicas que orienten esta acción de la sociedad. Yo diría que desafortunadamente nuestros gobiernos a lo largo de la historia lo que han hecho ha sido administrar la miseria educativa y económica de un pueblo que sí, que es un pueblo muy noble y que pues desgraciadamente, a pesar de que parece que despierta, no despierta. Sí, no despierta todavía. Yo no sé qué necesitamos para despertar, pero ante evidencias tan claras, tan imposibles de negar, en donde se abusa de la sociedad y pareciera que no pasa nada. Efectivamente parece que somos un pueblo feliz, ¿no? O somos un pueblo feliz inconsciente. Así es, como dicen por ahí, en México es el país en donde nunca pasa nada, ¿no? Pues no sé qué necesita pasar, mi querido Javier, porque de verdad es inevitable tocar el tema del año que ha cumplido ya Andrés Manuel López Obrador y la cuarta transformación. Sí, así es. En el gobierno de este México de 125 millones de habitantes. Y es importante señalar que nadie en su sano juicio esperaría que en un año las cosas cambiaran. Ah, claro que no. Efectivamente, Andrés Manuel recibió un país hecho pedazos en todos los órdenes. Sí. Él lo sabía, no puede
haber sorpresa, él claro que lo sabía. Y en un año no se pueden cambiar las cosas diametralmente, pero tampoco se puede ir para atrás. Eso es lo menos que uno pensaría. Sí, así y a mí me parece, porque además hay datos duros que son incuestionables, que pues vamos para atrás. Mayor violencia, mayor delincuencia, mayor desempleo, menor inversión, mayor polarización social. Sí, fíjese que eso es, yo creo que también de uno de los factores que más está pegando a la sociedad como tal, y desafortunadamente lo comento así el pasado fin de semana, el pasado día sábado, ahora sí que transbordando de un estado a otro, me tocó escuchar una discusión entre dos pasajeros por el tema del pasaje, ¿no? Y honestamente la discusión sí llegó a un punto tan acalorado en el que como tal, o sea, el autobús empezó a dividir de los de la derecha, sí. un bando y el otro. Y el otro bando estaba del otro lado, ¿no? Sí. Y decías, es en serio, y se veía como poco a poco, o sea, de ser solamente dos personas, se contagia a las dos personas que tienen al lado, claro, y luego a las personas de atrás, y así poco a poco, hasta que uno de los dos toma la sabia decisión de decir, baja, ¿no? Entonces yo creo que ahora sí que dándole como haciendo un comentario sobre lo que usted acaba de mencionar, yo creo que también debemos aprender a escuchar, también a informarnos para también no opinar, vamos a decirlo así, a lo tonto como tal, y generar conflicto, ¿no? Yo creo que también podrá, este principio podrá ser utilizado en el tema de los movimientos sociales, ¿no? Aprender a saber qué es lo que en verdad estamos buscando, qué es en verdad lo que estamos necesitando, y evitar entrar en choque, ¿no? Porque al final, yo creo que en eventos de este tipo, en los que desafortunadamente la violencia es el ingrediente principal, las pérdidas siempre son notorias y siempre van a ser pérdidas que van a ir mermando y van a irse reflejando a largo plazo. Pero para aprender a respetar la opinión de los demás sin llegar a un conflicto, precisamente respeto y tolerancia son dos valores universales que tenemos que aprenderlos. Sí, ¿Cómo los aprendemos si no los conocemos? ¿Sí? Entonces, no es sencillo. Y cuando los grupos, unos los que están en el poder, que siempre fueron oposición, y otros que siempre gobernaron y que hoy son oposición, desgraciadamente lo que buscan es el poder por el poder. Sí. Porque no se preocupan precisamente por generar condiciones. Y esto de la tolerancia, pues no nos damos cuenta, pero entre más polaricemos a la sociedad, la verdad es que somos México, y claro, en México hay muchos Méxicos, no es lo mismo el México del norte, Nuevo León, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, que el México del sur, de Chiapas, Tabasco, Guerrero, etcétera, o el México del centro, en donde estamos nosotros. Hay muchos Méxicos, pero al final todos somos mexicanos, no somos ni indios ni mestizos. Y esto, si tú te fijas, no somos ni chairos ni fifís. Sí, así es. Si tú te fijas, esto se ha venido desencadenando con mucho más contundencia a raíz precisamente de las expresiones del presidente López Obrador. Y yo creo que es lo que menos debe de hacer, entre otras muchas cosas, ¿no? Sí, pero polarizar aún más a una sociedad que tiene tantos millones de mexicanos en condiciones de indignidad contra unos cuantos que gozan de todos los privilegios, no va a llevar a nada bueno. Así es. Pero bueno, insisto, tolerancia, respeto, sí. Rápidamente para ir cerrando, en base a todo lo que acabamos de comentar, y fue una cosa que también me llamó mucho la atención ahorita, marco jurídico. El marco jurídico para con la mujer es diferente, y sí, es muy marcado, a diferencia del hombre, ¿no? Debería generarse algún tipo de cambio, de reforma en el tema jurídico para saber afrontar
el tema de las manifestaciones como las que se han llevado a cabo en la Ciudad de México, que han dejado pues destrozos, han dejado pues un sinfín de desafortunados eventos, ¿no? O sea, dentro de lo que es marco jurídico se debería tomar acciones dentro de, o sea, empezar a pensar en quizás reformar. Yo creo que lo que se debería de hacer es que lo que está vigente en la ley se cumpla, es hacer que se cumpla, tanto desde el punto de vista de los derechos de la mujer. Yo creo que hay esfuerzos notables en los últimos años desde el punto de vista del marco legal para aspirar a esta equidad, pero no se cumple. Las leyes en términos generales en nuestro México son letra muerta. Las leyes se le aplican al pobre, al que no puede pagar. Y esa es una desgracia. Nuestro sistema de procuración de justicia es verdaderamente vergonzoso. Es uno de los rubros en donde la corrupción galopa a todo nivel, a toda velocidad, ¿sí? Entonces, ahí ya vamos a caer nuevamente en temas de corrupción, de impunidad. Lo que hay que hacer es que el gobierno, que es quien tiene en sus manos la obligación de hacer valer el Estado de Derecho, las leyes, lo haga. Así es. Nada más. Si no es tan difícil, pero se requiere de esta voluntad, además de otros muchos requisitos, pero lo primero es la voluntad política. ¿En dónde está precisamente esta visión de gobierno que por no querer ir a los enfrentamientos, que tiene una cierta lógica, pero que no es el camino? O sea, a los delincuentes en todas sus expresiones, no solamente a los narcotraficantes, a todos los delincuentes se les trata con los brazos abiertos. Y a la sociedad en general, ¿quién la protege? O sea, yo creo que es un tema, sí, de una sociedad que tiene que ser mucho más informada y mucho más exigente con el gobierno, que tiene la obligación de hacer valer las leyes. Así es.